Muy bien, buenas noches a todos. La reunión de hoy es la tercera que corresponde a este taller de práctica forense. Tiene que ver esta tercera reunión con las excepciones y las defensas procesales. Son conceptos que casualmente, de paso, vimos la clase anterior. La excepción es la kriptonita de la acción y la defensa es la archienemiga de la pretensión. Acción es el derecho del ciudadano a exigir el proceso como herramienta y la pretensión es el bien en concreto que quiere obtener contra su rival. La excepción, les anticipaba, tiene por objeto neutralizar la acción, de modo que si una excepción prospera, la consecuencia será que la acción quedará suspendida o eventualmente eliminada, ya lo veremos en concreto. Sí, gracias. Si, en cambio, lo que prospera, lo que se plantea es una defensa, lo que la defensa produce en caso de su estimación es que la pretensión, al final de cuentas, la petición concreta que se formula es la que quedará rechazada. Hasta aquí conceptualmente. Existen entre nosotros, en cualquier parte de nuestro país, excepciones y defensas susceptibles de clasificarse según dos criterios. Esto es un poco repaso desde lo conceptual. El primer criterio de clasificación diferencia entre excepciones y defensas dilatorias y perentorias. Dilatorias y perentorias. ¿Dónde está la diferencia? En el efecto que producen. Dilatorias de dilatar. Las excepciones y defensas dilatorias lo que provocan es un impedimento temporal. No es que te cancelan la acción o la pretensión, sino que te la paralizan, te la frisan. Veamos para que se entienda sobre la base de un par de ejemplos. Si yo planteo la incompetencia, este juez no es el juez natural, este no es el habilitado por la ley para ser el director del proceso. ¿Eso provoca que el proceso se extinga? No. ¿Provoca que la pretensión sea rechazada? No. Si esa excepción prospera, este juez deja de ser el juez y manda el expediente al competente. ¿Me explico? Por eso es una excepción dilatoria, no es cancelatoria o perentoria. ¿Lo entienden? Veamos otro ejemplo. El demandado lo que opone es defecto legal. Opongo excepción de defecto legal, supongamos, por ejemplo, porque no me identificaste cuánto es lo que pretendés. Como no sé cuánto querés y por consiguiente no sé cuál es el alcance de tu pretensión, yo no sé cómo defenderme eficientemente. ¿Eso provoca que el proceso se extinga? No. Tampoco provoca que la demanda sea rechazada. Frente a un déficit semejante, lo que el juez hará es, señor actor, supla ese déficit, pero entonces no es una excepción cancelatoria o perentoria, es una excepción dilatoria. ¿Se entiende? Veamos por oposición a las perentorias. Las perentorias, si se plantean y prosperan, te bajan definitivamente la persiana. Andá a llorar a Gardel y al muro de los lamentos. Ejemplo, cosa juzgada. Si esto ya se juzgó antes y la sentencia quedó firme, no hay más acción, no hay más proceso, no hay más potencialidad de ningún debate. Esa es una excepción de tipo perentorio. El pago. Acredito, informo y acredito haber pagado, cancelado. Es una defensa perentoria, porque si probé, invoqué y probé el pago, la demanda está fatalmente destinada al fracaso. ¿Se entiende conceptualmente? El segundo criterio diferencia entre las excepciones y defensas que son previas, también se las conoce como de previo y especial pronunciamiento, por oposición a las llamadas excepciones o defensas de fondo.
Previas versus de fondo. ¿Dónde está la diferencia? En la oportunidad en que se resuelven. Las excepciones previas, ya su nombre parece anticiparlo, se resuelven pronto, en la primera etapa del proceso. Opuesta a la excepción o defensa, al contestarse la demanda, el juez dará traslado y contestado el traslado, la excepción o defensa será resuelta en la etapa preliminar, es decir, antes de convocarse a la audiencia preliminar. En cambio, si una excepción o defensa es de fondo, se resuelve con los premios, se resuelve con los postres, se resuelve con la sentencia definitiva. Una se resuelve de entrada y por eso se llama previa, podría llamarse preliminar, y la otra se llama de fondo, porque la sentencia se dicta sobre el epílogo del proceso. ¿Nos entendimos? Criterios conceptuales de clasificación. Pues bien, en punto al procedimiento, que al final de cuentas es lo que a un abogado que litiga le interesa, el criterio más importante es el segundo. El primer criterio entre dilatorio y perentorio es un criterio meramente docente, meramente pedagógico, meramente académico, no tiene consecuencias prácticas. En cambio, el segundo sí. ¿Cuándo una excepción es previa y cuándo es de fondo? ¿Cuándo en concreto? Ya les conté, tiene que ver con la oportunidad en que se resuelve, pero sus procedimientos no son equivalentes. Son parecidos, pero a la vez diferentes. Las excepciones previas, en primer lugar, solamente funcionan en los procesos ordinarios. Para hablar con más rigurosidad, aquí en la provincia de Corrientes, tratándose del proceso ordinario por audiencias. En cualquier otro proceso que no sea ordinario por audiencias, todas y defensas son de fondo. Entonces, si uno demanda amparo, si uno demanda proceso sumarísimo, si uno demanda el desalojo, no importa el tipo de proceso especial de que se trate, todas las excepciones y defensas se resuelven por el dictado de la sentencia. La primera condición para que la excepción sea previa es que se la haga valer en un proceso ordinario por audiencias. Segundo dato, las excepciones y defensas previas están enumeradas de manera taxativa por la ley. Hay un artículo que se llama así, no me pedían el número porque no me acuerdo, pero el artículo se llama excepciones y defensas previas o de previo y especial pronunciamiento. Las que están enumeradas ahí son previas, a condición que se hagan valer en un proceso ordinario. Las que no estén ahí enumeradas son siempre de fondo. ¿Lo entienden? Aquí las diferencias de tipo procedimental. Cualquier excepción o defensa que no esté enumerada o aún enumerada se hace valer en proceso que no sea ordinario, es de fondo, se resuelve con la sentencia. ¿Estamos? ¿Cuál es la oportunidad para oponer una excepción o defensa? La oportunidad es en paralelo, en simultáneo al acto de contestar a la demanda. De hecho, no existe ningún impedimento de contestar a la demanda en un escrito y oponer excepciones y defensas en otro escrito. Pero si lo hacemos así, lo haremos valer de manera simultánea. Ahora que se suben escritos por electrónicamente, sería conveniente que en el mismo documento subamos ambos. En este escrito, la contestación, en el escrito inmediato subsiguiente, la oposición de la defensa o excepción, pero subimos juntos al mismo tiempo. Calculo que ningún juez va a ser tan severo si uno sube por correo 1 y 2 minutos o 5 minutos después el segundo. Creo, porque el que ejerce la profesión sabe que a veces nuestros jueces no siempre son de criterio amplio. Algunos son
del exceso ritual manifiesto, para que no les pase en un mismo documento. Bien, pero en simultáneo siempre a la contestación a la demanda. ¿Y qué efecto produce el hecho de oponer una excepción o defensa? Oponer una excepción o defensa de ninguna manera te paraliza, no suspende ni interrumpe el plazo para contestar la demanda. De manera que opones tu excepción, pero contestás a la demanda siempre. Porque, insisto, ninguna excepción o defensa en el régimen actual ni te frena ni te suspende el plazo para contestar a la demanda. Hay que hacerlo. La única excepción que produce un efecto por el mero hecho de su proposición, por el mero hecho de articularla, es, como veremos después, el defecto legal. La excepción de defecto legal no suspende ni interrumpe el plazo para contestar la demanda, pero si prospera, entonces, después que prospere, el juez le manda al actor a suplir el déficit y te va a confiar un nuevo traslado para contestar a la demanda de 5 días. Solo 5 días. ¿Está claro? Pues bien, ¿y cuáles son entonces las excepciones y defensas procesales? Aquellas las que están reguladas por nuestra ley y que cuando se hacen valer en un proceso ordinario por audiencias, deben ser resueltas en la etapa preliminar y por eso se llaman previas. Esas excepciones o defensas son las siguientes. La primera, en orden, las firminas que voy a proyectar siguen el orden de la ley, es decir, son las excepciones de acuerdo a los incisos del artículo correspondiente. La primera es la incompetencia. Para hablar con propiedad, la excepción de incompetencia entre nosotros se llama declinatoria. Ese es el nombre de la excepción de incompetencia. A través de la declinatoria, el demandado se presenta ante el juez que interviene en la causa. Se presenta ante el juez director del proceso. No se presenta ante el juez que él cree competente. ¿Lo entienden? Se presenta ante el juez que él cree es incompetente y le pide, señor juez, emita un pronunciamiento negativo, declárese incompetente y por eso decline su intervención. De ahí que se llama declinatoria. Decline su intervención, remita los autos al juez competente. En la provincia de Corrientes ya no existe, como sí sigue existiendo en el resto del país, lo que se llama en el resto del país inhibitoria. ¿Qué es la inhibitoria? La inhibitoria era la posibilidad de presentarme ante el juez que yo consideraba el competente. Yo soy el demandado. Vivo, supongamos, aquí en la ciudad de Corrientes. Recibí la cédula de notificación. El juez de la causa es un juez de resistencia. Yo que vivo en Corrientes considero que el competente es correntino y me presento ante el juez de Corrientes y le pido declárese positivamente competente y pídale a su par chaqueño que se inhiba. De ahí que se llama inhibitoria. ¿Lo entienden cómo funciona? Esto es anecdótico porque ya en el régimen de la provincia de Corrientes la inhibitoria no existe. Y ustedes me dirán, ¿y qué tal si yo soy de Goya y la causa tramita en Corrientes? Usted me obliga a tener que viajar hasta Corrientes para hacer el planteo, contratar un abogado en Corrientes. No, porque la ley procesal de Corrientes ha previsto esa posibilidad. Yo puedo presentar mi escrito de la declinatoria ante el domicilio. No hay ningún problema. Yo vivo en Goya, presento ante el juez de Goya. Yo vivo en Concepción, presento ante el juez de Concepción. Yo vivo en Ituzaingó, presento ante el juez de Ituzaingó. No importa, en La Cruz, en Yapeyú, en Santo Tomé, ustedes presentan ahí y es deber del juez de vuestro domicilio
remitir dentro de las 48 horas esa presentación al juez que dirige la causa. De esa manera se evita una doble reglamentación en punto al trámite de un planteo de incompetencia. ¿Lo entienden? Entonces, siempre la excepción de incompetencia. La única vía para su planteamiento en la provincia de Corrientes se llama declinatoria. Nos presentamos ante el juez que interviene o dirige la causa y le pedimos que deje de intervenir y que remita los autos al competente. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa si esto prospera? De sentido común. Si el planteo prospera, ¿qué va a ocurrir? Que el juez se va a declarar incompetente y que va a enviar los autos al juez que, en su interpretación, es el competente. Bien, esta es probablemente la más sencilla, la más diáfana de todas las excepciones procesales. La falta de personería. ¿Qué es la falta de personería? Es una excepción, no una defensa, y a través de ella lo que el demandado puede plantear son dos cosas. Primero, que el actor carece de capacidad. O, segundo, que su representante legal o su representante convencional no ha sido debidamente instituido como mandatario o que no ha acreditado debidamente la representación que invoca. Son dos cosas distintas. Veamos primero el caso de la falta de capacidad. Supongamos que el actor se llama Juan Pérez. Juan Pérez demanda alimentos contra su papá. Juan Pérez es un niño que tiene 8 años. ¿Puede Juan Pérez demandar alimentos? La respuesta es sí, porque aunque es un niño, es una persona y es por consiguiente un ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Él puede ser parte del proceso. Sin embargo, como es incapaz de obrar, porque es menor, debe hacerlo a través de la representación legal que ejerce su mamá. Eventualmente el tutor si no lo tuviere. ¿Me explico? Juan Pérez demanda contra el padre, pero lo hace por sí mismo y sin la representación legal de la madre o del tutor. Entonces, a través de la falta de personería, el demandado va a denunciar ese déficit. Será mi hijo todo lo que quiera, pero si no actúa con la representación legal, lo actuado no tendrá vigencia. ¿Se entiende? Falta de capacidad. O segundo, falta de acreditación suficiente de la representación legal o de la representación convencional. La representación legal es la representación forzosa que la ley impone. La madre, el padre, eventualmente el tutor, son los representantes por ley del menor. Los curadores y apoyos son los representantes de un incapaz cuando ha sido declarado demente o ha sido declarado disminuido o interdicto en alguna de sus potencialidades. ¿Se entiende? Respecto de los presos y reclusos, el curador o apoyo es su representante. Respecto del concursado fallido, el síndico, etc. Ese es el representante legal, el que viene dado por la ley. Y el representante convencional es aquel que se convencionalmente, por vía de contrato. El contrato de representación es el mandato. Mandato que se materializa o instrumenta a través del poder. El mandato es el mandato, el poder es el instrumento físico, es el contrato impreso y firmado a través del cual ese mandato se materializa o concreta. Entonces, supongamos que el abogado del actor dice, soy el abogado del actor, he sido debidamente apoderado por él para que promueva esta demanda, pero el abogado no introduce el poder correspondiente. O el poder que introduce no lo faculta para eso. Por ejemplo, los procesos
de divorcio, los procesos de alimentos requieren un poder especial. No alcanza con un poder general. Si el abogado en el esquema de un proceso por alimentos o de un proceso por divorcio simplemente presenta un poder de tipo general, el demandado de cocina, vos no estás habilitado, tenés poder, pero sin embargo no te faculta suficientemente a los fines específicos o concretos de este trámite jurisdiccional. Eso se denuncia por vía de falta de personería. ¿Y qué pasa si esto prospera? El trámite de cualquier excepción o defensa interpuesta que haya sido cuando, al contestarse a la demanda, en el mismo escrito o por separado, pero siempre en simultáneo, del planteo traslado, es trámite de incidente. Del planteo traslado por 5 días al domicilio electrónico. Ya no hay cédula papel. Al domicilio electrónico, 5 días. Contestado el traslado, el juez resuelve, salvo que eventualmente haya que producir alguna prueba, en cuyo caso se produce y después resuelve. ¿Me explico? El trámite es bien sencillo. Bien, ¿qué pasa si la falta de personería prospera? ¿Qué creen ustedes que ocurre? El actor no justificó la capacidad, no tiene capacidad, o quien invoca a ser su representante legal, su mamá o su tutor, no acredita esta circunstancia o no se acredita suficientemente la representación convencional. El abogado no tiene poder suficiente. ¿Cuál es la consecuencia si prospera esto? La consecuencia es la extinción del proceso. ¿Qué suponen intuitivamente de sentido común? Esa es la consecuencia. El juez en su función de director del proceso, pero también en su deber de saneamiento del proceso, deberá intimarlo al actor. 5 días otra vez. Usted tiene 5 días para acreditar, por ejemplo, que es el tutor de este menor. Porque usted dice que es el tutor, pero yo no tengo elementos que me permitan acreditar la representación legal que usted invoca. O al abogado, tráigame el poder suficiente, el que lo habilite a realizar el acto que usted está ejerciendo. Tiene 5 días. Si lo hace, queda resuelto este déficit, pero si no lo hace, la causa se archiva. Obviamente, cualquier planteo de excepción o defensa, el que resulte perdidoso, carga con las costas por la aplicación del principio objetivo de la derrota. No es que solamente nos habrán robado tiempo, sino es que también nos van a condenar por la torpeza. ¿Está claro? Siguiente excepción o defensa. Falta de legitimación. La legitimación es la condición de titular activo o pasivo del derecho que se disputa. Veámoslo sobre la base de un par de ejemplos. Si yo quisiera demandar el divorcio, el marido quiere demandar el divorcio, ¿quién es el legitimado pasivo? Para ser congruente con ese ejemplo, rigurosamente la esposa y ninguna otra persona. El marido al único que puede demandar el divorcio es a su esposa y a ningún otro ser humano, porque ningún otro ser humano tiene vela ni activa ni pasiva en ese entierro. A las recíprocas, si la que quiere demandar el divorcio es la mujer, ¿contra quién debe dirigir la demanda? Contra su esposo y contra ningún otro ser humano, porque ningún otro es titular de ese derecho, para el congruente ejemplo, a obtener la declaración del divorcio. Veamos otro ejemplo. Si yo quiero demandar, si mi cliente quiere demandar
prescripción adquisitiva. La adquisición del dominio de un inmueble por prescripción adquisitiva. 20 años o más. ¿Contra quién? Primera pregunta. ¿Quién es el legitimado activo? Es decir, ¿quién es la persona habilitada por la ley para reclamar, para pretender usucapir un inmueble? El poseedor. Cualquier otra persona que no sea poseedor, el vecino, el amigo, el marido, la mujer, la amante, el hijo, no tiene vela en el entierro. El único legitimado es el poseedor. ¿Y contra quién debe dirigir la demanda? ¿Quién es el legitimado pasivo? El titular del dominio, aquel que, con arreglo al registro, resulta el propietario del bien litigioso. ¿Lo entienden? Si yo he sido la víctima del accidente, crucé la calle, el colectivo ERSA me atropelló, yo he sido la víctima por daños y perjuicios. Perdón, he sido la víctima y a continuación quiero demandar daños y perjuicios. ¿Quién es el legitimado activo? ¿Quién es el titular del derecho para la reclamación de daños y perjuicios? La víctima. Ni su mujer, ni su marido, ni sus hijos, ni sus vecinos, ni su amante, ni su socio. La víctima. ¿Y contra quién debe dirigir la demanda? ¿Contra quién podría potencialmente? Porque hay más de uno. Contra el dueño de la empresa, porque es el dueño del colectivo. Es el dueño del vehículo. La ley es el dueño, el propietario guardián de la cosa. ¿Quién más? El que conducía la unidad, que es el embistente. ¿Y contra quién más? Contra la compañía de seguros. ¿Lo entienden? Entonces, esa es la legitimación. La titularidad del derecho, el titular del derecho desde un punto de vista activo, el que oficiará de actor, a eso se llama legitimación activa. Ahora, el derecho visto desde la perspectiva del reclamado o pretendido se llama legitimación pasiva. Entonces, por la vía de la falta de legitimación para obrar, lo que el demandado está advirtiendo al juez es, pues, ese señor, el que demanda, no tiene ningún derecho para demandar. No digo que el derecho no existe, digo que ese señor no tiene ningún derecho porque la ley no lo habilita a él a formular esta pretensión. Yo no soy el mejor marido, más bien soy bastante defectuoso, pero mi suegra no me puede demandar. No tiene legitimación. Si lo hace, la excepción técnicamente defensa que voy a oponer es la de falta de legitimación para obrar. O tal vez ese déficit se expresa en el demandado. Mire, a usted lo atropelló el colectivo ERSA, según relata, pero yo soy Turismo Miramar, soy Chevalier, soy otra empresa. ¿Por qué caramba me hincha las pelotas a mí? ¿Yo qué culpa tengo? Usted dirija la demanda contra o el embistente material o contra el propietario del vehículo embistente o contra la compañía de seguros que es la responsable por el vehículo en particular. Quien quiera que no reviste esa calidad no tiene legitimación pasiva. ¿Lo entienden? ¿Y cuál es la consecuencia si prospera un planteo de estas características? Si se verifica que quien pretende o se verifica que quien es pretendido no es titular ni activo ni pasivo del derecho en cuestión, ahí sí, acá ahí que vamos a seguir discutiendo. Se rechaza la demanda. Esa es una defensa perentoria, cancelatoria. Sí. Sí, claro. Cuando el juez resuelva, si el juez hace lugar a esa defensa, porque técnicamente es una defensa, entonces el juez rechazará la demanda. Es perentoria.
porque provoca la cancelación absoluta. No es simplemente te paralizo un periodo de tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otra defensa, excepción, con arreglo a la enumeración de ley? ¿Cuál es la que sigue? Litispendencia. Litispendencia. Litispendencia es una palabra compuesta que se conforma de la unión de dos voces. Litis, sinónimo de litigio, sinónimo de otro proceso, y pendencia significa que hay algo que está latente, algo que todavía no se resolvió, pero que existe desde antes. Litispendencia significa en lo señor juez, ya existe otro juicio que es anterior. En ese otro que está pendiente, debe estar pendiente, porque si el juicio anterior ya se resolvió, habría cosa juzgada. Sería otra excepción. Acá hay otro proceso donde todavía no se dictó sentencia. O tal vez sí, pero la sentencia no es definitiva. En ese otro proceso se está discutiendo lo mismo, o eventualmente se está discutiendo en él algo que es conexo. Veamos qué es lo mismo y qué es conexo. Se llama litispendencia por identidad a aquella en la que en ambos procesos, a mi derecha, proceso 2, donde se hizo el planteo, a mi izquierda el proceso 1, que es el proceso primero o anterior en el tiempo. En ambos procesos los sujetos son los mismos. En ambos procesos el objeto es el mismo y en ambos procesos la causa o antecedente es el mismo. Les doy un ejemplo. Ante aquí el juez civil y comercial número 1, yo he promovido una demanda contra, ¿cómo es tu nombre? Contra Natalia. Marcelo versus Natalia. Soy el actor. Natalia es el demandado. En ambos procesos, mi pretensión, el objeto, consiste en prescribir este inmueble. Este inmueble es formalmente de Natalia, porque ella es su titular registral. Yo soy el poseedor y entonces Marcelo el actor, Natalia la demandada, quiero prescribir, es el objeto y ¿cuál es la causa o antecedente? Yo poseo, Natalia, este terreno hace más de 20 años y lo hago de forma pública, pacífica e ininterrumpida. Después que promoví esta demanda, promuevo la misma. No es necesario que tenga las mismas letras, los mismos párrafos, el mismo abogado, pero en los hechos, en esta segunda causa, Marcelo demanda a Natalia. También Marcelo demanda adquisitiva de ese mismo inmueble y también el fundamento es que ejerce posesión pública, pacífica e ininterrumpida. Corto y pego, 2 veces. A eso se llama litispendencia por identidad. ¿Qué creen ustedes que sucederá? ¿Cuál será intuitivamente, suponen, la consecuencia si prospera una excepción de litispendencia por identidad? 2 veces, el muy vivo, 2 veces demandó lo mismo. ¿Cuál será la consecuencia si prospera este planteo? Si la litispendencia es por identidad y por aquello de que no se puede juzgar 2 veces el mismo hecho, esta segunda demanda será rechazada. ¿Por qué? Porque sigue latente o pendiente este mismo planteo. Se resolverá después. El segundo se cancela. Por eso la litispendencia por identidad es una excepción perentoria. Este segundo proceso se archivará porque la demanda será en este proceso rechazada. Solo en este proceso.
porque el debate continuará en el primero. ¿Lo entienden? A eso se llama litispendencia por identidad, que no es lo mismo que la litispendencia por conexidad. En la litispendencia por conexidad, no todos los elementos coinciden, pero sí coincide la causa o el objeto. Veamos para que se entienda. Natalia y yo, ambos, hemos sido víctimas del accidente. Salimos después de la clase y el colectivo ERSA nos atropella a los dos cuando ambos cruzábamos la senda peatonal. Entonces el hecho tiene dos víctimas. La primera que promueve la demanda es Natalia. A continuación, un mes después, un año después, yo promuevo mi demanda. Natalia pretende ser reparada por daños y perjuicios, a raíz o con motivo, acá la causa, a raíz o con motivo del accidente de tránsito que ocurrió en la ciudad de Corrientes, en la esquina del Colegio de Abogados, la noche del 13 de mayo. A continuación, el año próximo demando yo. ¿Y qué demando? Daños y perjuicios. ¿A raíz de qué? Del mismo siniestro. El que ocurrió en la esquina del Colegio de Abogados el 13 de mayo de 2024. Entonces, ¿las causas son las mismas? No, porque en la causa 1, la actora es Natalia. Y en la causa 2, el actor es Marcelo. En la causa 1, Natalia reclama, supongamos, 10 millones por indemnización, y en la causa 2 yo reclamo 20 millones porque según relato yo sufrí más daños que ella. No hay igual objeto, perdón, no hay iguales sujetos, no hay igual objeto, pero sí hay una idéntica causa, un mismo antecedente, un mismo título, y por consiguiente aquí hay lo que se llama conexidad. Es un concepto que ya hemos visto en clases anteriores. Recuerdo con precisión que lo evaluábamos como un requisito, la conexidad, que autorizaba la reconvención. Sin conexidad no había reconvención posible. ¿Qué creen entonces que sucede si el demandado te opone la excepción de litispendencia por conexidad? ERSA, cuando yo promuevo la segunda demanda, le cuenta al juez, mire señor juez, este mismo antecedente, este mismo hecho, el accidente de tránsito ocurrido el día 13 de mayo de 2024, por la noche, en la esquina del Colegio de Abogados, este mismo hecho ya es debatido en otro proceso. Hay litispendencia, pero por conexidad. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Este segundo proceso también se archivará? No. Lo que va a hacer el juez, lo que debe hacerse es que ambos procesos tienen una columna que les es común. Este segundo se va a acumular con el primero para que ambos procesos sean resueltos por el mismo juez y en una misma sentencia. Es que la acumulación se hará siempre en el expediente más avanzado. Si eventualmente, porque puede ocurrir, a veces sucede que el segundo en el tiempo no es, sin embargo, el que tiene más desarrollo. Puede ocurrir. La acumulación de economía sobre aquel expediente que tenga un mayor desarrollo. La acumulación no significa que cada expediente pierda su autonomía. Cada expediente sigue tramitando su primero que llegue a estado autos para sentencia, espera, queda frisado hasta que el segundo también llegue a estado autos para sentencia. Porque entonces el juez dicta una sola sentencia y resuelve ambos expedientes. Y ustedes me dirán, ¿por qué se explica esto? La respuesta es bien sencilla, para evitar el escándalo de sentencias contradictorias. Imagínense dos jueces, las soluciones son por lo menos dos en abstracto posibles. Podría suceder, por ejemplo, que el juez 1 diga el accidente no existió. ERSA no chocó a nadie en la esquina del Colegio de Abogados la noche del 13 de mayo.
Y el juez 2, sin embargo, dice radicalmente distinto. Esa noche hubo un accidente, ocurrió este al lado y tuvo estas consecuencias. Y entonces, fíjense, sería ciertamente escandaloso que frente a una misma realidad o antecedente fáctico, las decisiones jurisdiccionales sean diferentes, para evitar que sean todas conocidas por el mismo juez y resueltas en la misma sentencia. Entonces, la litispendencia por identidad es una excepción de tipo perentorio. Sin embargo, si es por conexidad, es simplemente dilatorio. No provoca la extinción del segundo proceso, sino en todo caso su acumulación respecto al primero. ¿Se entiende? Ese era la legislación. Excepción de defecto legal. La excepción de defecto legal, en otro tiempo llamada también oscuro libelo, ya no se conoce de frecuente esta denominación, ahora es simplemente defecto legal. El que la plantea, el demandado, puede denunciar tres cosas. Tres cosas. Primera cosa, el objeto de tu demanda no es claro. No entiendo lo que querés. O sí es claro, pero tu pretensión no es completa, no es precisa. Me queda claro que querés plata, porque me queda claro que querés una indemnización y me queda claro que la causa o antecedente es un accidente de tránsito. Y sin embargo, en el objeto no me decís cuánto querés. Entonces, ¿es parcialmente claro o es parcialmente incompleto? Veamos otro ejemplo. Me queda claro que quien me demanda, Natalia, quiere un inmueble, la propiedad de un inmueble, quiere adquirirla. Y me queda perfectamente clara que su título o antecedente fáctico es que ella, según relata, posee el inmueble hace más de 20 años. Eso está claro. Pero sin embargo no me dice cuál es el inmueble en cuestión. ¿De qué inmueble se trata, Natalia? ¿Yo cómo puedo hacer para controlar la legitimidad de tu pretensión si no me decís en lo singular cuál es el inmueble que vos posees y cuál es, paralelamente, el inmueble de mi titularidad que se debate? ¿Lo entienden? Primero, o el objeto no es claro o el objeto es impreciso o incompleto. Segundo, lo que es impreciso o no es claro es el relato de los hechos. Por aquello de que creo que hay tres razones por las que este capítulo, el capítulo de los hechos en el último periodo, no siempre se satisface adecuadamente, creo que confluyen tres concausas. La primera concausa es que de un tiempo a esta parte las nuevas generaciones no tienen, como en otro tiempo, hábito de lectura, ni tienen por consiguiente y como en otro tiempo el hábito de la redacción. Los que peinan algunas canas, Raúl por ejemplo, cuando yo era niño había televisión solamente dos canales, no había cable, dos canales. Y esos dos canales, el 13 de Corrientes y el 9 de Resistencia, ni siquiera andaban todo el día. Arrancaban más o menos 10, 11 de la mañana, hacían pausa a la siesta, porque la siesta era más sagrada, era más fundamental que la Constitución, y después otra vez 4 5 hasta las 12 de la noche, y se terminó. No había mucha cosa para hacer. No había PlayStation, no había Internet, no había teléfonos celulares. Nosotros jugábamos a la pelota y muchas cosas, pero también hacíamos composiciones, escribíamos, porque era el modo de matar el tiempo, de entretenernos. Las nuevas generaciones redactan poco y no leen nunca. Esto pasa.
Por eso mismo salen de las escuelas, pero aún de las universidades, con mucho déficit de redacción, pero más grave, incluso con déficit de comprensión. Cuando esos chicos de las nuevas generaciones egresan abogados, a la hora de redactar, no siempre se les entiende lo que están escribiendo o proyectando. Súmale a eso que no tengan a veces la experticia de quienes ya son abogados avesados, bueno, bien puede suceder que esta nuestra demanda en el capítulo de los hechos no se entiende, macho. Realmente no entiendo, y como yo debo pronunciarme respecto de todos los hechos que estás relatando, como debo admitirlos o negarlos, si no los entiendo no puedo ejercer mi derecho a la defensa. Y tercer vicio o causal de una excepción de defecto legal es que las pretensiones que se acumulan en la demanda, en las pretensiones que se acumulan, no son admisibles. La acumulación no es admisible. En tribunales, el 99% de las demandas que se inician portan pretensiones acumuladas. Es muy raro que el actor demande una sola cosa. Casi siempre demanda dos o más. Por ejemplo, y para que se entienda, cada vez que el actor demanda plata por cobro de pesos, por indemnización de daños, cada vez que demanda plata, siempre acumula dos pretensiones, porque es capital más intereses. El que demanda el divorcio nunca demanda el divorcio. Si tiene hijos, demanda siempre alimentos, cuidado personal del hijo, régimen de comunicación, división del patrimonio conyugal, etcétera, etcétera. Generalmente se acumulan pretensiones. Ahora, la acumulación de pretensiones no puede hacerse al azar, no es caprichosa. La acumulación de pretensiones debe cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es que otra vez haya conexidad. Yo no puedo demandar usucapión, prescripción adquisitiva, y paralelamente el cumplimiento de un contrato, o prescripción adquisitiva y el divorcio, porque ¿qué tiene que ver el chancho con la velocidad? No hay una relación jurídica común que pueda servir de fundamento a ambas pretensiones. ¿Lo entienden? Pues bien, si el actor cuando promueve la demanda acumula gato con perro, dos pretensiones que no son susceptibles de ser acumuladas, la excepción procesal para denunciar ese déficit se llama defecto legal. ¿Sí? Entonces, el defecto legal se ejerce o se hace valer para denunciar por el demandado o por el reconvenido que la demanda o la reconvención contiene un objeto que no es claro o que no es preciso, o que contiene un relato de los hechos que no es claro, que es indescifrable, o que las pretensiones que se acumulan en la demanda o en la reconvención no son susceptibles de ser acumuladas. ¿Nos entendemos? ¿Y qué pasa si prospera esta excepción? Si esta excepción prospera, ¿la consecuencia es cuál? Que se extingue el proceso. ¿Es una excepción de tipo perentorio o cancelatorio? No. En todo caso, el juez director del proceso, ejerciendo su deber de sanear, le dirá al actor o al reconveniente, corrija. Tráigame de nuevo su demanda o reconvención, pero dígame con claridad y con completitividad qué caramba es lo que usted quiere. O dígame con claridad cuáles son los hechos que son el fundamento de su pretensión. O tráigame solamente pretensiones que son susceptibles de acumularse y deje de lado las que no tienen nada que ver. ¿Lo entienden? 5 días tiene, otra vez, 5 días para formular la corrección o bajo apercibimiento que en caso de no hacerse en el plazo de ley, el juez deberá archivar la causa. Cosa juzgada, transacción y desistimiento. ¿Qué es la cosa juzgada y de qué depende que haya cosa juzgada? Cosa juzgada habrá si una demanda idéntica, es decir,
mismas personas, mismo objeto, mismo antecedente o causa, una demanda idéntica ya fue sentenciada. Y no solo que ha sido sentenciada, sino que además esa sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. ¿Cuándo una sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada? Esa es la consecuencia. La cosa juzgada, su principal efecto es la inimpugnabilidad. Como es la sentencia inimpugnable, insusceptible de ser atacada, tampoco puede ser rectificada. La inimpugnabilidad y la falta de potencial revisión son las consecuencias de la cosa juzgada. Pero ¿cuándo una sentencia hace cosa juzgada? ¿Cuándo? ¿De qué depende? ¿O las sentencias se dictan y nacen al mundo con fuerza de cosa juzgada? Una sentencia no nace al mundo con fuerza de cosa juzgada. La sentencia nace al mundo desnuda. La ropa juzgada es una ropa que podrá o no adquirir después. Porque imagínense este caso. Sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia dice blanco, pero la sentencia de primera instancia fue apelada. Y la Cámara dijo negro. Si la Cámara dijo negro, la sentencia de primera instancia nunca hizo cosa juzgada. Fue dejada sin efecto. Murió, en un sentido metafórico, sin haber adquirido esa condición. Esa juzgada se adquiere en dos situaciones. La primera situación se llama cosa juzgada por convalidación, o se la llama también por consentimiento. Es el caso de la sentencia consentida. ¿Cuándo una sentencia queda consentida? Simple. Cuando el damnificado por la sentencia, el condenado, el derrotado, deja transcurrir el plazo para recurrirla. Tenía 10 días para apelar, el día 11 después del plazo de gracia, la sentencia quedó consentida. Y a partir de ese momento hizo cosa juzgada. La segunda hipótesis se llama de sentencia ejecutoriada, que no es lo mismo que ejecutada. Ejecutada es la sentencia cumplida. Ejecutoriada. Cuando una sentencia es ejecutoriada y por ejecutoriada adquiere cosa juzgada. Cuando a su respecto ya hemos agotado todos los recursos que la ley habilita. Contra la sentencia de primera instancia del juez civil de Corrientes planteé apelación. Contra la sentencia de la Cámara Civil planteé el recurso extraordinario local. Contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, recurso extraordinario federal. Después que la Corte sentenció, ya no hay más recurso. Ahí la sentencia, la de la Corte, es ejecutoriada, ya no me quedan balas para seguir disparando, la sentencia por ejecutoriada adquiere cualidad o condición de cosa juzgada. Entonces, para que haya cosa juzgada, la misma demanda, mismo sujeto, mismo objeto, misma causa, tiene que haber sido resuelta según sentencia que adquirió por consentida o por ejecutoriada esa autoridad. ¿Lo entendemos? ¿Y cuál será la consecuencia si prospera? ¿Cuál será la sentencia si prospera? La respuesta es la segunda demanda se rechaza. Pero es que es de puro... Véanlo sobre la base de un bien sencillo. Estábamos casados con Natalia, éramos marido y mujer, pero el año pasado promovimos una demanda y nos divorciamos. Ya estamos divorciados porque la sentencia quedó firme. Hasta inscribimos en el registro el divorcio correspondiente. Pero después que ya nos divorciamos, yo promuevo una nueva demanda y quiero divorciarme de nuevo. Tanto no te quiero, Natalia, si tengo que de nuevo te demando por divorcio. Pues bien, ¿qué dirá demandado? Cosa juzgada. Yo ya me divorcié de vos. No se puede juzgar los mismos dos veces y es por eso que esa demanda, la segunda, debe rechazarse. El ejemplo es bien elocuente y sirve para entender. Cosa juzgada. La misma consecuencia si hubo una transacción.
Es decir, en un proceso anterior, mismos sujetos, mismo objeto, misma causa, ya la cuestión se resolvió por transacción. Y la transacción quedó firme. Veamos un ejemplo congruente con el que acabo de dar. En el proceso 1, Natalia y yo nos divorciamos. No solo nos divorciamos, sino que además nosotros con Natalia transigimos sobre cómo nos vamos a dividir el patrimonio común. Lo único que teníamos en común con Natalia es esta casa. Y pactamos que Natalia va a vivir en ella por 2 años, pero a partir del segundo año la casa se vende. Vendido, la mitad es tuya y la mitad es mía. Eso transigimos, negociamos y la sentencia fue homologada. Perdón, el convenio fue homologado. Entonces, pero después que fue homologado, Natalia quiere quedarse con la casa y me demanda la atribución del bien de la vivienda familiar. No, no te hagas la viva, porque esto ya fue objeto de transacción. Vos no podés ahora rectificar lo que fue objeto de transacción y tiene fuerza de cosa juzgada con su homologación. ¿Lo entienden? Transacción y desistimiento del derecho. No es lo mismo desistir del proceso que desistir del derecho. La palabra desistimiento es sinónimo de renuncia. ¿De qué puede desistir un sujeto procesalmente hablando? Puedo desistir del proceso, mover misma demanda, o puedo desistir del derecho. Si desisto de mi derecho, nunca más puedo volver a promover la misma demanda. ¿Lo entienden? Vemos un ejemplo. ¿Cómo es tu nombre? Sonia es la que conducía el vehículo. Sonia es quien me embistió. Ella es la chofer o conductor. Yo promoví una demanda contra Sonia, pero un día desistí. Si solamente desistí del proceso, también se lo llama desistimiento de la acción, yo puedo promover una demanda de nuevo cuando quiero. Pero si ya desistí de mi derecho, si ya renuncié al derecho a reclamar una indemnización en contra de Sonia, si algún día cometo la torpeza de infringir ese mi desistimiento, Sonia me va a oponer esa excepción o defensa, desistimiento, porque no podés pretender cuando ya no sos el titular del derecho. Vos renunciaste a él. ¿Lo entienden? ¿Y cuál queda entonces que es la consecuencia de la cosa juzgada o la transacción o el desistimiento? El rechazo de la demanda. Se tratan todas ellas de una excepción, perdón, son defensas, excepto son defensas y su consecuencia es el rechazo de la demanda. Son de tipo cancelatorio o perentorio. ¿Está? Para aquellos que litigan, por ejemplo, en el Chaco o en Misiones o incluso aquí en Corrientes, pero en la justicia federal, las también las viejas leyes. Como Corrientes es posterior, ya no comete ese vicio de incluir a la excepción de arraigo. ¿Han oído hablar de la excepción de arraigo? Está prevista en muchos códigos, excepto en algunos pocos, entre ellos Corrientes, que son muy modernos. Porque la excepción de arraigo hoy está derogada por el Código Civil y Comercial vigente. La excepción de arraigo procedía, sigue estando prevista en la ley en muchas provincias, Chaco, Misiones, Formosa, Código de la Nación, pero ya no está vigente. Y les cuento por qué. Primero, ¿qué es el arraigo? El arraigo era una excepción en cuya virtud lo que el demandado planteaba es que el actor no tiene domicilio en la República. No importaba la nacionalidad, podía ser extranjero o podía ser argentino,
Pero lo importante es que esa persona no tenía bienes registrados en la República y segundo, esa persona no tenía domicilio en la República, ni domicilio en Argentina, ni bienes registrados en el país. Pensemos el caso de un jugador de fútbol que viaja al extranjero y se radica, quién sabe, en Bélgica, pero no tiene ningún bien en Argentina y entonces la excepción de arraigo era la opuesta por el demandado y si prosperaba, la consecuencia sería que el juez le impondría al actor el deber de prestar caución, depositame esto o por este valor, porque es la garantía de que si perdés vas a poder hacerte cargo de las costas que has generado. ¿Se entiende? Pero esto ya no está vigente porque el Código Civil y Comercial, desde su, me refiero, bueno, al único código que tenemos, que tiene más o menos 9 o 10 años de vigencia, desde que entró en vigencia contiene una cláusula, no recuerdo el número, pero es el 2000 y pico sobre los últimos, está entre los últimos 50 o 100 artículos, y esa cláusula dice más o menos así, el domicilio de la persona no puede ser la causa para imponer a esa persona obligaciones o un trato distinto. ¿Se entiende o no? Entonces, no dice expresamente la norma, la excepción de arraigo quedó derogado, pero dice, no le hinches las pelotas a las personas por la realidad de su domicilio. No tiene más ni tiene menos derecho que cualquier otra persona con domicilio en la República. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Así es que el que litigue en esas provincias no cometa la torpeza de oponer arraigo porque el texto todavía lo autoriza, porque el Código Civil, que es norma de jerarquía superior, lo ha derogado. Bien, ¿alguna pregunta? Prescripción. Aquí hablamos no de la prescripción adquisitiva, sino de la prescripción liberatoria. ¿Qué es lo que denuncia el demandado cuando opone prescripción? La respuesta es fácil. Que entre la fecha del hecho y la fecha de la demanda ya ha transcurrido el plazo que la ley castiga con la prescripción. El accidente de tránsito, que es la causa de la demanda, ocurrió hace más de 3 años. Y entonces la acción ha prescrito, por ejemplo. El contrato cuyo cumplimiento se demanda se celebró hace más de 11 años y por consiguiente la acción ha prescrito. ¿Me entienden? ¿Y cuál será la consecuencia? Simple. ¿La prescripción es dilatoria o es perentoria? Es perentoria. Si la acción ha prescrito, no hay proceso. Si la acción ha prescrito, el corazón del proceso no late, se habrá extinguido. ¿Alguna pregunta? Bien. Les cambio el ejemplo. A ver, sobre la base de lo que dice la filmina, pero hago un cambio. El hijo, imagínense, es una demanda por alimentos. El hijo está domiciliado aquí, en la ciudad de Corrientes, pero promueve su demanda por alimentos en la ciudad de Goya. El hijo está aquí y promueve demanda de alimentos. No, perdón. El hijo está domiciliado aquí, el padre tiene domicilio en Goya y promueve la demanda en Resistencia. Cambiemos para hacerlo más fácil, que sea todo correntino. Vive en Corrientes el hijo. Vive en Goya el padre. Promueve la demanda por alimentos ante el juez Pengó.
el hijo acá, el papá en Goya, pero promueve demanda como tiene un amigo abogado en Ituzaingó, demandó en Ituzaingó. La pregunta, ¿puede plantearse la incompetencia? El abogado del padre puede plantear incompetencia. ¿Sí o no? La respuesta es sí. Es que el juez competente para demandar alimentos será el juez del domicilio del alimentado o, en su defecto, el juez del domicilio del alimentante. Ituzaingó no es el domicilio de ninguno de ellos. De plantearse la incompetencia. ¿Y a través de qué vías? ¿Cuál es la vía idónea? ¿A quién vamos a hacer el planteo? Ante el juez de Ituzaingó, y no podríamos hacerlo ante el juez de Corrientes o ante el juez de Goya, que son los jueces competentes en potencia. El juez que maneja, el que conduce, el que dirige, el juez usa Ituzaingó. Nosotros somos abogados del papá que recibe la demanda y que quiere plantear la incompetencia. Ustedes ya me dijeron, sí, podemos plantearlo. Ahora, ¿a través de qué vía? ¿Ante quién nos presentamos? Les recuerdo que en Corrientes la única vía vigente se llama declinatoria. Y la declinatoria significaba presentarse ante quién? Ante el juez que dirige la causa. Para ser congruente con mi ejemplo, ¿quién era? Ituzaingó. Entonces, el planteo hay que hacerlo allá. Pero, como somos abogados de Goya y no queremos viajar hasta Ituzaingó, en realidad, si se pudiera pensar, hoy ya no hay que viajar ni miércoles, porque uno sube electrónicamente. Sin embargo, para evitar cualquier quilombo, suspicacia o demora por esta pavada, la ley ya ha previsto. Vos sos juez de Goya, presentate ante cualquier juez de familia en Goya o incluso ante cualquier juez civil de Goya, que ese juez, desde que recibe el planteo, tiene el deber de remitir el planteo a su par Ituzaingó para ser congruente con el ejemplo. Bien. El actor, en este caso, el actor quiere recuperar el uso y el goce del inmueble. El actor dice que es el dueño, pero que sin embargo no está detentando el uso y el goce. El uso y el goce es de Sonia. Lo que el actor entonces promueve es demanda la recuperación del uso y goce y sin embargo no identificó en su demanda si quiere hacer esa demanda, tramitar esa demanda por vía de proceso ordinario por audiencias o si lo quiere por la vía del ex interdicto que entre nosotros tramita por vía de proceso abreviado o si quiere hacerla por la vía del desalojo. ¿Me explico? Promovió demanda, pero no dijo si quiere demanda ordinaria, si quiere demanda por la proceso abreviado o por la vía de desalojo, porque esas vías pueden permitir debatir la misma cosa eventualmente. Y entonces, contra eso el demandado, frente a esa omisión, el demandado podría eventualmente oponer alguna excepción o defensa. ¿Entienden la situación? La excepción de defecto legal. En rigor de verdad, en rigor de verdad, la pregunta es un poco capciosa, porque no es de patrimonio de los abogados litigantes decirle al juez cuál es el trámite que debe imprimir. El abogado debe limitarse a relatar con claridad y con precisión dos cosas. Yo quiero recuperar el uso y el goce de ese inmueble. Y después, relatar con claridad y con precisión los antecedentes. Yo soy el dueño, es un usurpador
inquilino que ya dejó de pagarme o él es mi inquilino y ya el contrato se venció. ¿Me siguen o no? Ya cumplo con eso, es el tiene iura novit curia. El juez que conoce el derecho tiene el deber de imprimir el procedimiento que corresponde. ¿Me explico? Pero suponiendo que no fuese así, sí, claro, la excepción de defecto legal sería la vía idónea, porque habría en lo potencial un déficit en el objeto. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Deber cumplido? Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, si hay preguntas en el chat. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias entonces. Hasta la próxima.